Bueno, Baruch, vamos a tratar de conectar un poquito la última clase que yo di hace unos meses atrás, como 2 meses atrás ya, ¿verdad? Y tratar de repasar un poquito. Y vamos a tratar de también vincularlo con el tiempo que estamos viviendo ahorita. ¿Ok? Si pueden recordar un poquito, nosotros estuvimos hablando en las clases pasadas, antes de que yo me fuera, de lo que era el judaísmo del segundo templo. El judaísmo del segundo templo, ¿verdad? Que inicia con el exilio babilónico y finaliza con la destrucción del segundo templo en manos de los romanos. Esa fue la quinta clase. Esa fue más o menos como la quinta clase. Sí. Y bueno, estuvimos hablando allí de las diferentes escuelas de judaísmo que se formaron. Eran los fariseos, ¿verdad? Los saduceos, los ebionitas, no, perdón, los esenios, ¿verdad? Los esenios, los celotes, sicarios y los nexaritas, ¿verdad? Y estuvimos hablando también lo ocurrido con muchas de estas escuelas de pensamiento, que muchas de estas escuelas fueron desapareciendo, ¿verdad?, con la destrucción del templo, y que quedó el judaísmo el judaísmo fariseo, y cómo este judaísmo comenzó a establecerse como única expresión del judaísmo, con la ausencia del resto de las escuelas. Y bueno, comenzaron a formarse una serie de tradiciones dentro de esta escuela farisea, y explicamos que muchas de esas tradiciones las tenemos en obras literarias como la Mishnah. Hablamos un poquito de qué era la Mishnah, hablamos también acerca de la Gemara y cómo estos dos cuerpos de literatura forman el Talmud, ¿verdad? Lo estuvimos hablando en una de las clases. Y bueno, también surgieron otras obras literarias basadas en la tradición oral de esta escuela. Una de ellas se conocen como los Midrashim, ¿verdad? Y otros aspectos literarios allí. Quiero tomar énfasis en esto, ¿verdad? En esto, para tomar algunos pensamientos precisamente producidos por esta escuela farisea, y especialmente en este nivel de interpretación que se conoce como el Midrash, para explicar algunos aspectos importantes que tienen que ver con la festividad. Ahora, ¿qué ocurre? El Midrash es un tipo de literatura, voy a explicarlo acá para que podamos entenderlo mejor. El Midrash es un tipo de literatura que está formado a través de un nivel de interpretación de la Torah que se conoce como el nivel Drash. ¿Ok? De hecho, hay 4 niveles de interpretación. Está el nivel Peshat, que se conoce como el nivel literal de interpretación de las escrituras, nivel literal. Tenemos el nivel Remes, que es el nivel alegórico, donde la escritura la tomamos como una alegoría, no la tomamos literalmente, sino como una alegoría, es decir, eso quiere decir otra cosa. Tenemos el nivel Drash, de donde viene precisamente este tipo de literatura, que significa búsqueda o conexión, que es donde se comienza a explicar la Torá de una manera más profunda, ¿verdad?, a través de la investigación y a través de la conexión. Ahí viene el Midrash. Y finalmente está el nivel Sot, que es el nivel oculto. ¿Ok? El nivel oculto. Entonces, el Midrash, que es la fuente de literatura que vamos a explicar ahorita, viene de este nivel de interpretación.
No es literal, o sea, no lo podemos tomarlo así ocurrió, porque no es literal. Pero es una manera de interpretar las escrituras y que nos ayuda a entender ciertas cosas que están escondidas detrás. ¿Ok? Entonces, no sé si quieren tomarle una fotico a esto antes de que yo lo borre, ¿verdad? Si alguien le puede tomar una foto y después se lo pasa al resto, ¿verdad? Con una foto que se tome, el resto la recibe. Se la pasa después. Voy a citar entonces una serie de Midrashim de este nivel de interpretación y de esta obra literaria que nos va a ayudar a entender, a ver si por acá lo tomo. O si quiere lo toma así como, exacto, para que salga un poquito más completo. ¿Ok? Entonces voy a explicar algunas cositas basadas en este nivel de interpretación, ¿verdad? Buena, ¿cómo estás tú? ¿Ah? Muy bien, excelente, la verdad que de mucha alegría. Entonces voy a explicar algunas cositas basadas en ese nivel de interpretación que tienen que ver con estas festividades para que podamos entender algunas enseñanzas y algunas cosas que están acá en esta festividad. Estamos en un ciclo festivo que se conocen como las fiestas de otoño. Es importante que nosotros tengamos siempre presente que las fiestas de otoño, proféticamente apuntan a la segunda venida del Mesías. Es decir, las fiestas de primavera anuncian la primera venida, las fiestas de otoño nos hablan de la segunda venida de Mashiach. Entonces, si queremos entender un poquito el panorama profético que está con relación a la segunda venida de Mashiach, tenemos que entender las fiestas que se desarrollan en esta época del año en Israel. ¿Okay? ¿Cuáles son esas fiestas? Bueno, en primer lugar, tenemos una fiesta que ya la pudimos celebrar y es conocida en la Torah como Yom Teruah. ¿Okay? Yom Teruah. Esa es la primera fiesta. Luego de Yom Teruah viene una segunda fiesta que se conoce como Yom Kippur, que es la fiesta que vamos a celebrar este próximo domingo a la caída del sol. ¿Okay? Es prácticamente un día de aflicción y de ayuno. ¿Okay? Luego de Yom Kippur viene otra festividad que tiene por nombre Sukkot, una fiesta de alegría, de 7 días de fiesta extraordinaria. O sea, experimentar Sukkot es maravilloso. ¿Okay? Y sería bonito que puedan prepararse para esa festividad, porque lo lindo de Sukkot es que hay que construir una pequeña sukkah y tratar de habitar en ella durante los 7 días de la fiesta. Ahora, a veces es muy difícil porque justamente cuando viene Sukkot viene la lluvia, ¿okay? Viene la lluvia y es difícil celebrarlo y hay que hacerlo en la intemperie, ¿verdad? La sukkah tiene que construirse sin que haya un techo, sino ahí al aire libre. Entonces, no puede haber techo, tienen que verse desde la sukkah, se tienen que ver los cielos. Yo la hacía era, o sea, mira, aquí, ahí en el porchecito. Pero si tiene que llevar techo, ¿no? Sí, tiene que llevar un techo, pero de vegetación. Pero no de techo de rama. ¿Okay? Y después de Sukkot, hay una fiesta que no se mira mucho porque pareciera estar ligada a Sukkot, pero es una fiesta independiente. Y esta fiesta se conoce como Shemini Atzeret.
o el octavo día de la retención. Ahí se conoce, Shemini Atzer. Estas son las fiestas de otoño que nos hablan del Mesías. Les hablaba de los Midrashim porque hay ciertas explicaciones de cada una de estas festividades que nos va a dar mayor claridad y mayor entendimiento. ¿Verdad? Por ejemplo, uno de esos Midrashim afirma de que en este día de Yom Teruah, en este día de esta festividad que acabamos de celebrar, Adán fue creado. Es decir, es el día de la creación del hombre. Es por eso que esta festividad se conoce también como Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Y es por eso que se cuenta el año 5784 de la creación del hombre. Sin embargo, desde el punto de vista de las escrituras, esta festividad no tiene el carácter de Rosh Hashanah, tiene caracteres de la fiesta de hacer tocar la trompeta. De hecho, si leemos la escritura en Éxodo capítulo 12, el inicio de los meses del año tiene que ver en la primavera, en la fiesta de la Pascua. En este mes que salieron de Egipto será el primero de los meses del año. ¿Okay? Sin embargo, en el judaísmo hoy en día no se celebra en esa época por una razón fundamental. ¿Okay? Con la destrucción del templo de Jerusalén, perdimos el Sanedrín. El Sanedrín era la gran corte de jueces que había en Israel, ¿verdad? Que estaba conformada por 71 jueces, de la cual el juez principal era el sumo sacerdote de Israel. ¿Ok? Era el sumo sacerdote. Entonces, cuando el templo se perdió y perdimos el Sanedrín, entonces los sabios establecieron de que no se iba a contar los años como la Torá lo ordena hasta que el Sanedrín sea restablecido otra vez. ¿Okay? Hasta que el pueblo regresara a su tierra, hasta que el templo sea reconstruido y el Sanedrín sea otra vez establecido. Y una vez que el Sanedrín se establezca, ¿verdad? Nuestro pueblo va a retomar la cuenta de los años a partir de como la Torá lo establece, porque quien tenía la autoridad de declarar el inicio del año era el Sanedrín, y lo perdimos. O sea, hay un vacío de poder. Es como estamos hablando, acuérdense que estamos hablando de un Estado de Derecho. Entonces, cuando no está el Estado de Derecho, entonces los aspectos legislativos no tienen validez, como lo que estamos viviendo aquí en Venezuela. ¿Okay? Estamos viviendo un vacío de Estado de Derecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay una usurpación allí establecida, pero para el resto de los venezolanos eso no tiene validez, ¿verdad? Porque es algo que es establecido para manejar y manipular las cosas. ¿Okay? Como hay un vacío del Estado de Derecho, no está la figura del Sanedrín, entonces los sabios establecieron no podemos decretar el comienzo del año hasta que el Sanedrín sea restablecido. Entonces en la diáspora se estableció este día como Rosh Hashanah, que nos recuerda la creación del hombre. Pero lo importante de esa tradición venía del Midrash, es que no solamente vincula a esta festividad con la creación del hombre, sino que lo vincula con otro aspecto importante. Dice el Midrash que el mismo día que Adán fue creado, ese mismo día Adán pecó. El mismo día. Y ese mismo día Adán fue llevado a juicio. Ya va. El mismo día que Adán fue creado, no fue que pasó tiempo y en ese mismo día, por decir el año que viene, pero en esa misma fecha. No, en el mismo día. De hecho, el Midrash dice,
Adán fue creado a tal hora. Ajá. A tal hora Hashem le dijo, no comerás del fruto. Ajá. A tal hora hizo esto, a tal hora y a tal hora pecó. El mismo día. Y por lo tanto, esto le da a esta festividad que acabamos de celebrar un carácter de Yom Hadin, día de juicio. Y como Adán pecó, Hashem nos llamó a juicio. Adán, ¿dónde estás? Y Adán le dijo, Señor, estoy aquí desnudo, detrás de estos árboles escondidos. ¿Y quién te dijo a ti que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol? Y entonces Hashem lo puso en juicio y empezó a darle la sentencia. ¿Ok? Trabajarás la tierra con el sudor de tu frente, la mujer parirá con dolores de parto, la serpiente se arrastrará. Eso es un juicio. ¿Entiendes? Eso es un juicio que se está llevando a cabo en este día de Yom Teruah. ¿Ok? Esta festividad tiene una connotación de día de juicio. ¿Ok? Y esa connotación de día de juicio para nosotros es importante. Porque cuando venga Mashiach, Mashiach va a establecer un juicio. Dice, apartará a las ovejas de los cabritos, o apartará el trigo de la cizaña, y va a establecer un juicio en ese momento. ¿Ok? Es decir, Yom Teruah nos habla de el juicio de Mashiach. ¿Ok? El juicio que Mashiach va a establecer en su venida, va a establecer un juicio a la humanidad. ¿Ok? A toda la humanidad. Ese es el carácter importante que tiene esta festividad de Yom Teruah, cuando entendemos todas las tradiciones que están alrededor de esta festividad. Ahora, hay muchos aspectos mayores, importantes allí también, que son de gran importancia para nosotros. Por ejemplo, ¿por qué tocamos el shofar? ¿Okay? ¿Por qué tocamos el shofar en este día? ¿Por qué el Eterno nos mandó a tocar el shofar en este día? Esto lo relaciona con el momento cuando Isaac iba a ser sacrificado por su padre. Y al momento que Abraham tenía un cuchillo para degollar a su hijo, Dios le dijo, no lo hagas. Y cuando Abraham alzó sus ojos, vio un carnero enrollado por sus cuernos. Abraham sacrifica al carnero en lugar de su hijo, es decir, el carnero viene a ser un sustituto del hijo, y con el cuerno del carnero, Abraham hace un shofar y lo toca. Entonces ese hecho está también presente en este día. ¿Ok? Ese hecho también está presente en este día. Pero es como Abraham decretando la victoria de que su hijo no fue sacrificado. Exactamente. Y de que Dios le guardó la vida. Pero aún fue probado Abraham, claro, su fe, su obediencia, claro, a Dios. y que se le anunció este día que habría un sustituto. Y ese sustituto sería Mashiach. ¿Ok? Y ese sustituto, ¿verdad?, es el que está a nuestro favor en este día, y es por eso que, a pesar de que estamos yendo a un juicio, tenemos una confianza, ¿verdad? Porque hay una provisión, hay un sustituto para nuestro juicio. De hecho, de esto es importante que lo hablemos. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros hablamos de un juicio, tenemos ciertas figuras. ¿Okay? Número uno, en un juicio hay un juez. ¿Quién es ese juez? El Padre. El Padre es el juez de este juicio. ¿Ok? Que todos los años, en este día, nos presentamos delante del Padre y Él nos juzga. Los libros son abiertos, toda nuestra vida es presentar ante de Él, y el juez va a decretar sobre cada uno de nosotros lo que vaya a ocurrir. ¿Okay? Entonces hay un juez que es el Padre. Hay un fiscal
¿ok? Hay un fiscal en el juicio. ¿Cuál es la función del fiscal? La función del fiscal es defender la justicia y por lo tanto presentar acusaciones con respecto a la persona que está siendo juzgada. Mire, esta persona violó la ley, quebrantó esto. ¿Quién es el fiscal? El fiscal es Moshe. Moisés es el fiscal del juicio. ¿Ok? Ahora, tenemos un abogado. ¿Quién es ese abogado? Yeshua. Pero también tenemos un testigo, pero hace el papel de falso testigo, de calumniador. Y ese falso testigo es ¿quién? Hasatán. ¿Ok? El cual estamos mencionando ahorita, ¿verdad? El falso testigo, Hasatán, que es un enemigo no del Padre, no del Padre. Este falso testigo no tiene potestad ni autoridad sobre el juez. ¿Ok? Ese falso testigo no tiene nada de autoridad, está sujeto al juez y a las órdenes que el juez decrete. El falso testigo es el acusador, el falso testigo que presenta calumnia en nosotros y por lo tanto no es enemigo de Hashem, sino enemigo del ser humano. ¿Ok? Y tiene ese propósito, ¿verdad?, para que precisamente nosotros podamos batallar en este juicio. ¿Ok? Ahora, ese juicio inició en la fiesta de Yom Teruah. Sin embargo, nuestros sabios mencionan algo que es de gran importancia. ¿Qué es lo que mencionan? Hay tres tipos de personas. Tres tipos de personas. Una son los sadiquín. ¿Quiénes son los sadiquín? Los sadiquín son los justos. ¿Y quién es un justo? Bueno, un justo es una persona que al colocar su vida en la balanza, sus méritos son mayores que sus transgresiones. Cuando el justo, cuando un sadik se presenta en el juicio y la balanza está así, porque sus méritos son mayores que sus transgresiones, inmediatamente se le da su decreto para un año bueno. No tiene nada que hacer. Ya, mira, tus acciones están así, la balanza está así. Shanato Baumetuka. Tengo un año bueno y dulce. ¿Ok? Ese es el sadiquín. Tenemos otro tipo de personas que son los que llamamos los rashaim, es decir, los malvados. ¿Quiénes son los malvados? Bueno, los que están al contrario. Sus transgresiones son mayores que sus virtudes, que sus méritos, y cuando se presentan delante del juicio, inmediatamente se da un veredicto. ¿Por qué? Porque la balanza está inclinada hacia acá, y no hay manera de poder cambiar esto. ¿Ok? Entonces los Rashaim son inmediatamente también juzgados en el juicio. Pero hay otro tipo de personas que los sabios conocen y llaman como los Benoní. Y los Benoní son las personas que sus méritos y sus transgresiones están así, en la balanza. Están así, en la balanza. ¿Ok? Y cualquier acción que hagan puede inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. ¿Qué pasa con estas personas que son vistas como Benoní? El juicio o el decreto no se les da en Yom Teruah, sino que tienen que esperar hasta Yom Kippur, que es el cierre del juicio. ¿Ok? Y entonces tienen 10 días más, que son estos 10 días que estamos viviendo, desde la fiesta que celebramos hasta Yom Kippur,
Tiene 10 días para tratar de hacer acciones que su balanza se incline, haciendo arrepentimiento, haciendo teshuvah, volviéndose al Eterno, tratando de hacer lo bueno y no lo malo durante estos días, para que la balanza finalmente se incline hacia este lugar. Los sabios dicen que nosotros no sabemos en qué lugar estamos. Y por lo tanto, la recomendación es que cada uno de nosotros nos veamos a sí mismos como si fuéramos un Benoní. A lo mejor ya nos presentamos en el juicio y nuestros méritos estaban aquí y ya Hashem hizo un decreto bueno para nosotros, pero no lo sabemos. Tenemos que seguir trabajando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Considerarnos un Benoní, es decir, una persona cuyas acciones están aquí, ¿verdad? Cuyas acciones están aquí, y que por lo tanto el veredicto se va a dar en Yom Kippur. Y por lo tanto estos días intermedios, que se conocen como los Aseret Yemei Teshuvah, estos días intermedios son días muy importantes para que continuemos en la oración, para que continuemos en el fortalecimiento, para que continuemos en las buenas acciones, en la observancia de los mandamientos, en todas estas cosas, para tratar de que nuestra balanza delante del Padre esté bien inclinada y que Hashem nos pueda dar un buen veredicto. Sin embargo, también tenemos que tener la confianza y la seguridad de que tenemos un buen abogado. Tenemos un buen abogado. Y hay un principio que nuestros sabios nos dicen con respecto a Hashem como juez. Dice que Hashem como juez actúa de la siguiente manera. Hashem recuerda lo que las personas olvidan. Hashem recuerda lo que nosotros olvidamos. Pero lo que nosotros tenemos presente, Hashem lo olvida. ¿Qué principio es este? Nuestro sabio nos dice, mira, si tú tienes presente tus buenas acciones y estás diciendo delante del Eterno, mira, es que yo he sido bueno, Dios, yo he hecho esto, yo he sido esto, tú estás teniendo presente tus buenas acciones y estás olvidando tus malas acciones. Entonces el juez recuerda lo que tú has olvidado. Y entonces no te va a juzgar por lo que tú estás presentando, que son tus buenas acciones, sino que te va a juzgar por las cosas que tú estás ocultando o que estás olvidando. Mira, esto que tú no quieres recordar, es lo que yo voy a recordar en este juicio, tus acciones negativas. Pero si nosotros nos presentamos delante de los juicios, recordando nuestras malas acciones, Señor, ¿qué soy yo? ¿Qué he hecho yo? Sino nada más lo malo delante de ti. ¿Qué soy yo? Sino que yo he hecho transgredido, no he logrado guardar tus mandamientos. Lo que he hecho es todo lo malo delante de ti. Entonces Hashem ve que nosotros estamos recordando nuestras malas acciones y estamos olvidando nuestras buenas acciones. Y entonces el juez dice, no, yo te voy a juzgar por lo que tú has olvidado. Y toma tus buenas acciones y él las recuerda en el juicio. Entonces, ¿por qué Hashem hace eso? Para que nosotros siempre tengamos presente nuestra condición, para que nosotros podamos constantemente buscar y entender, como dice nuestra escritura, no es por nuestros méritos, no es por nuestras obras, no es para que nosotros nos gloriemos, sino que siempre tenemos que buscar la misericordia de Dios. Como en el caso de aquella parábola que pone nuestro santo maestro Yeshua, donde había un hombre en la sinagoga y otro hombre allá atrás sentado, y el que estaba delante decía, gracias Señor porque yo no soy como aquel hombre, porque yo sí hago esto. Él está recordando sus cosas buenas, ¿entiendes? Él está diciendo, gracias porque yo no soy como aquel hombre, yo sí hago esto, yo sí hago aquello, yo sí hago esto, lo otro. Mientras que el hombre de atrás está con su cabeza inclinada, llorando y diciendo, Señor, ten misericordia de mí porque lo que soy es un pecador. Y Yeshua dijo, ¿cuál de los dos salió justificado en el juicio? ¿Cuál de los dos salió justificado? El que reconoció, ¿qué cosa? Su condición, su maldad. ¿Ok? Entonces, así tenemos que presentarnos delante de Hashem.
en estos días que estamos precisamente acercándonos al decreto final del juicio, tenemos que pedirle a Hashem, Hashem, ten misericordia, he hecho lo malo delante de ti, no he hecho las cosas buenas, por más que he querido hacer lo bueno, encuentro que en mí hay algo que se revela contra ti, queriendo hacer lo bueno no lo hago, sino que hago lo malo, ten piedad de mí, soy negligente, soy esto. Y cuando recordamos constantemente nuestras cosas malas, entonces Hashem recuerda las cosas buenas y nos juzga, y además al tener un buen abogado como es nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, podemos tener tranquilidad y confianza. ¿Okay? No podemos estar en desesperación, sino que podemos tener tranquilidad y confianza, pero siempre reconociendo nuestra condición, haciendo teshuvah. ¿Okay? Pero lo importante es que, por lo tanto, en este día de Yom Kippur, que es el cierre del juicio, ¿verdad? ¿Qué día cae? Cae este domingo a la caída del sol. Ajá. Y ese día es el día del ayuno. No fueron 10. Sí, son 10. Son 10. Claro, acuérdate que fue el sábado, desde el sábado. El viernes después de las 6. Sí, exacto. Sí, son 10 días. ¿Okay? Ajá, el ayuno. Comienza el domingo en la noche. El domingo de la noche. El domingo en la noche y en sí todo el lunes. Todo el lunes. ¿Okay? El ayuno es el lunes, pero comienza. Siempre tenemos que ver el calendario hebreo como que el día es este, pero inicia la noche anterior, como Shabbat. Shabbat es este, pero inicia el viernes en la noche. Entonces, así es Yom Kippur. Yom Kippur es este, pero inicia la noche anterior. Entonces, Ni siquiera se baña, sí, no se puede bañar, ni tomar agua. nada. Sí. Al menos que sea por cuestiones de salud. Sí, exacto. Donde la vida está en juego, entonces ahí sí podemos comer, podemos beber, etcétera, etcétera. Pero por el resto, evitar por completo, y es un día de aflicción, donde seguimos reconociendo nuestras debilidades, nuestras fallas, nuestras culpas, y presentándolas delante de Él. Pero proféticamente hablando, ¿verdad? Proféticamente hablando, Mashiach, que viene en esta festividad de Yom Teruah, ¿okay? Que es lo que marca proféticamente la venida de Mashiach en esta festividad de Yom Teruah, proféticamente hablando, Yom Kippur es el día cuando el Eterno destruirá la mala inclinación. Esto Yetzer Hará, o como dijo el profeta, que Él tomará nuestros pecados y los arrojará a lo profundo del mar. Y en este día de Yom Kippur, ¿verdad? Proféticamente hablando, entonces ya no tendremos más relación con el pecado. Y entonces seremos transformados. ¿Ok? Una vez que pasa Yom Kippur, proféticamente hablando, viene entonces la festividad de Sukkot. Sukkot representa entonces el establecimiento del reino mesiánico. En otras palabras, todas estas cosas son acontecimientos proféticos que vienen uno detrás del otro. Viene Mashiach, destruye el Yetzer Hará, establece el reino, ¿ok? Y por lo tanto la festividad de Sukkot es el establecimiento del reino mesiánico. ¿Ok? Una de las citas importantes para poder entender esto es Zacarías capítulo 14. ¿Ok? Zacarías capítulo 14, donde incluso el profeta Zacarías dice que todas las naciones tendrán que ir de año en año a Jerusalén a celebrar la fiesta de Sukkot. Y ay de la nación que no vaya a celebrar, no vendrá lluvia. Esta bendición, ¿okay? Esta bendición que lamentablemente se convierte en maldición por la acción del hombre, que construimos
en sitios donde pasan ríos y todas esas cosas, no se limpian, traen inundaciones, pero la lluvia es una bendición. ¿Entiendes? Es el hombre quien la convierte en una maldición al no respetar las cosas de la naturaleza. ¿Ok? Entonces, Zacarías dice que las naciones tendrán que presentarse cada festividad de Sukkot delante del rey de año tras año, y este reino mesiánico tendrá una duración de 1000 años. ¿Ok? De 1000 años. ¿Qué va a ocurrir en esos 1000 años? Bueno, Mashiach estará reinando en Jerusalén y las naciones estarán bajo la autoridad de Mashiach. Tanto así que, mira, tú no viniste a reconocer mi reino, no viene lluvia. Tú no viniste a reconocer y a buscar la bendición, no te va a ocurrir esto. ¿Ok? Y por lo tanto, durante estos 1000 años, dice la Escritura, que muchos de las naciones, ¿verdad?, buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. O sea, la gente va a vivir durante estos 1000 años, no van a poder morir y tendrán que estar allí fuera del reino. El reino está en Jerusalén, ¿ok? El reino está en Jerusalén. Nosotros estaremos con Mashiach, reinando con él en Jerusalén, porque ahí es donde está la promesa que el Eterno nos tomará entre todas las naciones y nos llevará a Jerusalén. Pero las naciones quedarán acá y ellas tendrán que someterse al reino del Mesías. Claro, no va a ser fácil. Algunas van a querer rebelarse, incluso a querer sabotear, algunas van a querer hacer esto, pero ahí es donde va a estar la autoridad de Mashiach, el gobierno de Mashiach, sujetando a estas naciones bajo su dominio y bajo su autoridad. ¿Ok? Y cuando las naciones vean que no tienen poder, algunos van a buscar la muerte y no la van a poder encontrar y tendrán que estar sometidos bajo la autoridad y el yugo de Mashiach durante 1000 años. Ahora, Mashiach no los va a juzgar fácilmente. Dicen los profetas que Mashiach juzgará con vara de hierro. ¿Ok? Mashiach juzgará a las naciones con vara de hierro. O sea, eso nos habla de una autoridad con dureza, con fuerza. ¿Ok? Y bueno, el ser humano está acostumbrado a no querer someterse, a no querer sujetarse, y es allí donde Mashiach va a tener que establecer esa vara de hierro ahí durante esos 1000 años. Entonces, eso es lo que representa proféticamente la festividad de Sukkot. ¿Qué ocurre? Cuando termina Sukkot, es decir, cuando terminan los 1000 años del reino mesiánico, viene la festividad de Shemini Atzeret. ¿Qué es Shemini Atzeret? Es lo que en el judaísmo llamamos el Olam Haba. ¿Qué cosa es el Olam Haba? El mundo por venir. Donde dice la Escritura, nuevos cielos y nueva tierra. ¿Ok? Y habrá un mundo por venir, una renovación espiritual. Si quieren, vamos a tomarle fotico aquí a esto para borrar y escribir otra cosita más allí. ¿Ok? Todas estas cosas son importantes que las tengamos allí muy presentes. ¿Okay? Okay. Voy a borrar entonces. Tiene frito. Sí, ahí pega más. Ahí está de frente. La ventanilla es para que pegue más hacia arriba. Ahí le pega directamente a Dori. Ya. Sí.
Está haciendo calor, o sea, en la calle, pero aquí. Va, en la callecita, fuerte. Está fuerte. Si le hablas así todavía me da. Me pongo fuerte. Sí, le pegó unos ojos. Okay. Aquí tenemos lo siguiente. Esto que tenemos acá, que diría de este punto a este punto, es lo que llamamos el Olam Hasé. Olam Hasé es este mundo presente. ¿Ok? Este mundo presente. Este mundo presente en el cual nosotros vivimos, nuestros sabios han interpretado de que tendrá una duración de 6.000 años. ¿Por qué 6.000 años? Porque el libro de Génesis nos dice que Dios creó todas las cosas en 6 días. Y un día son como 1.000 años, y 1.000 años son como un día. Por lo tanto, si el mundo presente tiene una duración, si el mundo fue creado en 6 días, eso quiere decir que este mundo presente va a tener una duración de 6.000 años. De los cuales, según la cuenta que tenemos, ¿verdad?, estamos en el año 5.784. ¿Ok? Es decir, ya estamos próximos a llegar a los 6.000 años. Sin embargo, falta una cantidad de años. Pero algunos de nuestros sabios dicen que hay ciertos años que no se contaron en ciertas épocas. Recuerden que nosotros hemos dicho en varias ocasiones que hubo momentos en que la Torah fue olvidada por completo. Israel hizo lo malo delante de Hashem, y durante esos años que perdimos la Torah, que olvidamos la Torah, los años no se contaron, no se siguieron llevando a cabo ciertas cosas. Entonces algunos eruditos dicen que tenemos 200 años que están desaparecidos, o sea que no se contaron. Si esto es verdad, estaríamos entonces en el año 5.984, muy cerca de llegar al año 6.000. ¿Okay? Y por los eventos proféticos que estamos viviendo, creo que es muy real esto, ¿verdad?, de que estemos ya finalizando estos 6.000 años. ¿Okay? 16 años. Faltarían unos 16 años, ¿verdad?, si es realmente, ¿verdad? Puede ser que hayan sido 200, puede ser que el número no sea redondo, sean 180, o sean 190, o sean, no sabemos, se da un estimado, ¿ok? Y no podemos saber con certeza cuántos años van a faltar, pero lo que sí nos indica es que estamos cerca, ¿ok? Luego de los 6 días de la creación, viene el Shabbat. ¿Ok? El Shabbat, que es un día, son los 1.000 años del reino mesiánico, del Malhut Hashem. Este es el Shabbat, este espacio de 1.000 años donde el Mesías estará reinando sobre la tierra, donde pondrá a todos sus enemigos bajo los estragos de sus pies y pondrá el orden durante 1.000 años en este Shabbat, el reino mesiánico. ¿Ok? Lo que explicamos hace un momento. Y una vez que este Shabbat termine, llega el 8º día. Acuérdate que Shabbat es 7º día. ¿Ok? Y el 8º día, que tiene alusión a la festividad que viene después de Sukkot, que se conoce como Shemini Atzeret, el 8º día de la retención. El número 8 tiene que ver con divinidad, tiene que ver con el mundo de los milagros, y por lo tanto es la vida en el mundo por venir, el Olam Haba. Es lo que nosotros muchas veces llamamos como la vida eterna. ¿Ok? La vida eterna.
¿Qué nos dice Rabino Shaul sobre este tiempo? Bueno, Rabino Shaul nos dice, por ejemplo, que una vez que Mashiach, ¿verdad?, reine estos 1000 años, le entregará el reino al Padre. Y Rabino Shaul usa una frase allí que, la verdad, es una frase que es muy difícil de explicar, porque lo que deseamos en un principio, nuestra mente es muy finita y no tiene la capacidad de poder entender todas las cosas. Pues la frase que usa Pablo es que Dios será todo en todos. Otra que dice, Dios, o sea, una vez que el Mesías le entregue el reino al Padre, Dios será todo en todos. Él será todo en todos. ¿Cómo será eso? No lo sabemos. ¿Ok? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la Escritura habla de nuevos cielos y de nueva tierra. Es decir, hay como un nuevo inicio, un nuevo comienzo. ¿Ok? Y es lo que llamamos el mundo por venir, la eternidad. Es decir, como que la creación se va a ajustar para que podamos estar unidos con Hashem. ¿Ok? Y ese es el mundo venidero. ¿Ok? Estos son los aspectos importantes y todo esto nos viene señalando estas festividades proféticas que estamos celebrando y de las cuales tenemos que tener este conocimiento, ¿verdad?, para prepararnos a las cosas que vienen. ¿Ok? Esperamos la manifestación del reino y una vez que ese reino se establezca, ¿verdad?, estaremos 1000 años con Mashiach estudiando Torah nosotros y el mundo estando regido bajo la autoridad del Padre, bajo la autoridad del Mashiach, siendo regido por las naciones, ¿verdad? Y en ese momento, entonces nosotros estaremos preparándonos para un cambio completo que vendrá, que es el mundo por venir. ¿Ok? Entonces, esa es la visión profética que tenemos que tener y lo que estas festividades de alguna manera nos vienen manifestando. Claro, hay muchas cosas más, hay cosas que tenemos que hablar a más profundidad acerca de Yom Kippur. Claro, hay muchas cosas que tenemos que hablar acerca de Yom Kippur, hay muchas cosas que tenemos que hablar acerca de Sukkot, hay cosas que tenemos que hablar acerca de Shemini Atzeret, y cada una de esas cosas que uno vaya estudiando a profundidad nos va a ir dando más luz para poder entender todo esto. Todo esto que lo vemos así como muy superficial, ¿verdad? Como un bosquejo, pero que tiene una profundidad importante. ¿Okay? Muchas preguntas, usted está hablando y yo me estoy haciendo 20.000 preguntas que van surgiendo allí. ¿Qué vamos a hacer? El próximo jueves, que precisamente va a ser prácticamente ya cerquita de Sukkot, porque Yom Kippur termina el lunes en la noche. Eso quiere decir que el día 11 del mes de Tishrei comienza el lunes en la noche. El martes en la noche comienza el día 12. El miércoles en la noche el día 13. El jueves en la noche el día 14. Y el viernes en la noche con Shabbat inicia Sukkot. ¿Ok? O sea, Sukkot este año va a iniciar junto a Shabbat. No interrumpan esta clase. ¿Ah? El jueves podemos hablar un poquito más en preparación a esto y extraer un poquito más de riqueza que nos puedan ayudarnos a entender todo este bosquejo profético del cual estamos estudiando el día de hoy, con la ayuda del cielo. Así que bueno, vamos a dar la clase hasta aquí y la próxima semana continuamos profundizando sobre estos temas.